Una mañana luminosa, Emma se despertó encantada, porque hoy era domingo dulce. Esos domingos eran especiales porque la abuela venía a casa y preparaban juntas las mejores torrijas que existían. Estos días especiales solo los celebraban una vez al mes, ya que los demás domingos hacían otras cosas. Emma, la abuela sigue enferma y hoy tampoco podrá venir. Aún así, tú y yo haremos esas torrijas, le dijo la madre mientras desayunaba la hija. Toda la alegría de la mañana se fue por la ventana como un pajarito. Otro domingo más sin ver a la abuela, otro domingo más que no era domingo dulce. Emma se preguntaba cuándo volvería a tener otro día como aquellos. Por la tarde, aunque Emma y su madre hicieron torrijas, no eran como las de la abuela. Después de cenar, habló con ella por teléfono. «Buenas noches, corazón. Hoy tampoco he podido ir, pero te juro que cuando me ponga bien, lo primero que haga será ir a verte. Tú piensa en mí y apareceré a tu lado», le dijo la abuela con voz algo débil. Entonces Emma se fue a dormir tal y como le dijo su abuela, pensando en ella. Allí estaban las dos en la cocina de casa, preparando las torrijas más dulces del mundo. Cada vez que veía a su abuela reírse, siempre pensaba que sus dientes parecían perlas. Emma soñaba a menudo con ella. Muchos eran los días que veía a la abuela solo en sueños, porque llevaba mucho tiempo enferma. Los martes por la tarde, Emma tenía entrenamiento de fútbol, pero esa tarde su padre le fue a buscar para ir al hospital. Nunca había estado en un hospital. Se sentía rara, pero feliz porque iba a ver a su abuela. Pero no se pudieron abrazar. Entre ellas había un cristal. El cristal separaba a las dos personas llenas de amor. Emma no entendía por qué ese cristal tenía que separarle de la abuela. Su padre la cogió en brazos y le dijo que se despidiera de ella, que tenían que volver a casa. A la abuela le brillaban los ojos como si estuvieran encharcados de agua. De nuevo era domingo dulce, y Emma sabía que la abuela tampoco podría ir, porque días antes le dijo que seguía enferma. La felicidad que sentía los domingos especiales ya no estaba. Por la tarde, con las manos llenas de leche, sonó el timbre. Era imposible que fuera la abuela, porque ella tenía copia de las llaves de casa. Pero cuando de pronto Emma abrió la puerta, la abuela estaba allí, tan hermosa como siempre, tan brillante como siempre. Se fundieron en un abrazo eterno. Aquel abrazo reunía los abrazos que no se dieron en el hospital, los abrazos que faltaban desde la última vez que se vieron.